Lo lograré solo por perseverancia y afirmando abiertamente mi determinación de emanciparme. No obstante, lamento y envidio tu destino. Bichette me ayuda a comprender el amor maternal. Ella viene a mi cama todas las mañanas y juega con tanta dulzura. La vida se vuelve más complicada cada día. Ahora estoy atrapada por el deseo de tener hijos. Eso es todo lo que necesito. Este es un extracto de una carta que le escribe la gran Berthe Morisot a su hermana Edma en el año 1868. Hoy te traigo una visión muy particular de la que para mí es la figura más extraordinaria y más transgresora de toda la historia del arte. Berthe Morisot, la mamá que pintaba con los impresionistas. Ella nace en el año 1841 en una familia de la alta burguesía de París, tiene otros 3 hermanos y realmente es una familia muy acomodada, con una vida muy elitista y desde muy temprano se dan cuenta sus padres de que tanto Berthe como Edma tienen un especial talento para el dibujo. En aquella época era absolutamente impensable que unas señoritas asistiesen a una academia de bellas artes para estudiar dibujo. Entonces la única opción que tenían los padres de Berthe y de Edma era ponerles un profesor particular. En este caso, su profesor fue Guichard, que era un pintor muy neoclásico, muy del gusto de la academia, ¿no? De lo que en ese momento primaba, ¿no? en el arte y en las exposiciones. Y este hombre, que tonto no era, se dio cuenta de que estas chicas tenían un talento realmente extraordinario. De hecho, les escribe una carta a los padres de Berthe y de Edma diciendo lo siguiente: dado el talento natural de sus hijas, mi instrucción no las convertirá en simples pintoras de salón, sino en auténticas artistas. ¿Se da usted cuenta de lo que eso puede significar? Será revolucionario e incluso diría que catastrófico en un entorno burgués y elitista como el suyo. Claro, es que ¿de qué estamos hablando? Una cosa es que las damas de la burguesía aprendan a tocar un instrumento, a pintar, pero con el fin de entretener, ¿no? De hacerlo en casa, en un ambiente doméstico, pintores de salón. Entonces, cuando este hombre se da cuenta del talento de las niñas, dice, oye, que esto para casa sí, pero para desarrollar una carrera profesional esto sería escandaloso, catastrófico, como él bien dice en su carta. A pesar de ello, él da sus lecciones de pintura a las niñas, las anima a sacarse el carnet de copistas para que vayan al Louvre y copien a los grandes pintores y llega un momento en el que ellas necesitan más, quieren progresar y le piden al maestro Guichard que por favor les enseñe el arte de au plein air, de pintar al aire libre. Guichard dice, no, esto a mí se me escapa, yo soy un pintor neoclásico, yo no soy de esos que se cogen el caballete y se van a pintar a un acantilado. Y entonces decide presentarles al grandísimo Corot. Corot es uno de los paisajistas más importantes de la época y que además pertenecía a la escuela de Barbizon. Barbizon se llama así porque Barbizon es una zona donde este grupo de paisajistas iban a pintar, ¿no? Un río, un monte, un acantilado, hacer paisaje, que esto tuvo muchísima influencia en los impresionistas. Fueron progresando y Corot las ayudó muchísimo, pero siempre teniendo en cuenta que estamos hablando de 2 jovencitas que son damas burguesas. O sea, era impensable que se cojan un caballete y se vayan a pintar un anochecer a un acantilado. No, es una dama burguesa, no puede hacerlo. Tuvieron que limitarse a hacer paisajes de los jardines anexos a la vivienda o en alguna casa familiar o en los parques cercanos o copiando las propias obras del gran Corot, ¿no? Esto no las limitó, es decir, lo hicieron como pudieron, pero siguieron avanzando. Tanto que cuando presenta obras al salón, a la exposición que se hace del Salón Oficial del año 64, sus telas son admitidas. Era la primera mujer que iba a exponer en el Salón Oficial. Un hito histórico, un gran logro para
Berg Morisot, ¿no? Fue un éxito rotundo. Además, ese año en el jurado estaba nada más y nada menos que el grandísimo Renoir. Y esto tendrá luego muchísima influencia en su trayectoria pictórica, ¿no? Antes de seguir con la vida de Morisot, quiero darte 4 pinceladas sobre el movimiento, ¿no? Sobre los impresionistas. Hay mucho debate en si Berg Morisot era una impresionista o si solo pintaba con los impresionistas. Bueno, los impresionistas, hablar de vanguardia cuando se habla del impresionismo, a mí no me termina de encajar, porque todos son como muy individuales, o sea, tienen sus características propias. Sí que tienen algunos rasgos comunes, como podría ser la pintura a plein air, las temáticas que cambian muchísimo, porque hasta ese momento lo que se exponía en los salones oficiales era el gran arte, ¿no? Esas obras de gran factura, con muchísimos personajes, con temas históricos, mitológicos, con actitudes declamatorias, así como muy teatral, ¿no? Y sin embargo, el impresionismo hace obras de pequeña factura, un paisajito, escenas cotidianas, en el parque, en el café. Entonces, la temática cambia totalmente y es uno de los motivos por los que siempre fueron rechazados en los salones oficiales, ¿no? Con Morisot fueron bastante más benévolos, tanto la crítica como el jurado, porque entendían que era una mujer y que, siendo una mujer, hace obras de pequeña factura, la temática es lo que la mujer ve en casa, en un ambiente más del hogar, más cotidiano. Con ella fueron bastante más benevolentes que con los Pissarro, Degas, Monet, Renoir, que fueron denostados por la crítica, ¿no? Entonces, aparte de estos temas que te comentaba o del paisaje, es también algo común en ellos la pincelada de toque, esa pincelada muy suelta, el tratamiento de la luz, que realmente es lo importante, no el objeto, ¿no? Es la luz, la instantánea, la fugacidad del momento, el concepto fotográfico, ¿no? Que lo que hacen es, la fotografía tiene muchísima influencia porque llegan incluso a cortar los personajes como en una foto. O sea, Degas cortaba a los personajes a la mitad, o sea, a media espalda, y era porque era el concepto fotográfico llevado a la pintura, ¿no? O sea, ellos, a pesar de tener estos rasgos que son comunes, luego cada uno tenía sus particularidades. Entonces, por eso, hablar de movimiento, sí, hablar de vanguardia, al final ellos eran muy individuales cada uno, ¿no? Entonces, hay 3 puntos que marcaron la vida de Morisot. Es decir, cuando está copiando en el Louvre, concretamente un cuadro de Rubens, le presentan al grandísimo Edouard Manet. Es considerado el padre del impresionismo, sin embargo nunca fue impresionista, pero digamos que aportó muchísimo, ¿no? Nunca expuso en el Salón de los Rechazados con los impresionistas, usaba los negros, tenía otro tipo de temática, otro tipo de pincelada. Pero Berg lo admiraba muchísimo, porque lo había visto exponer en el salón oficial. Para ella, él era el pintor más grande que podía conocer, ¿no? Entonces, ellos se conocen y tienen un feeling total. De hecho, se influenciaron muchísimo el uno al otro. Ella le animó a salir a la naturaleza a pintar, ¿no? Él también le ayudó muchísimo. Date cuenta que en ese momento hay un ambiente así como de los cafés con las tertulias artísticas, los debates artísticos. Por supuesto, Berg Morisot estaba vetadísima en ese ambiente, o sea, no podían acudir a los cafés, pero se las ingenió para hacer reuniones domésticas los martes y los jueves con su gran amigo Edouard Manet y con otros artistas en los que debatían de la temática, debatían de pintura, de literatura, con Mallarmé y tal. Al final ella se le ingenió para estar dentro de ese mundo y aportar muchísimo, ¿no? Pero con una diferencia. Los impresionistas pintaban caballete con caballete. Es decir, la influencia entre ellos era brutal, se aportaban ideas, pues esto así, esto de otra manera. Sin embargo, Berg nunca pudo hacer eso. Entonces tenemos una artista que es pionera, que es transgresora y que además tiene una literatura propia preciosa. Y por eso es tan diferente a todos. Aparte de lo que supuso conocer a Manet, por cierto, posó para él
muchísimas ocasiones, creo que tiene más de 10 obras en las que Berthe Morisot es la modelo, ¿no? La protagonista. De ahí hubo muchas habladurías, que si había una relación entre ellos, una fama así como de femme fatale, cuando en realidad ella siempre iba a posar con su madre, o sea, con una carabina, o sea, pero bueno, las habladurías de la época. Sí que es verdad que lo que te decía, que ella tiene una literatura propia y una forma de ver las cosas muy diferente. Por ejemplo, en esa época las mujeres eran retratadas muy habitualmente por los impresionistas, incluso después por los postimpresionistas, pero con una visión de la mujer tomando absenta en el café, en los burdeles, digamos que con una visión de vulgaridad, ¿no? Sin embargo, ella tiene obras en las que se nos presenta una mujer en la toilette, con un hombro descubierto, ajustándose el corsé, peinándose, bueno, en una ropa interior, en un ambiente como muy íntimo, sí que tiene un toque de erotismo, de sensualidad, pero con un respeto, un gusto, que claro, eso se lo da porque esa visión va desde los ojos de una mujer, ¿no? Nos olvidamos de las cabareteras y de las bebedoras de absenta, ¿no? Con ese carácter introspectivo. Es más una sensualidad y una intimidad, y esa es la mirada de Morisot que la diferencia de todos los compañeros. Otro de los hechos importantísimos es que llega un momento en que expone su pintura va cambiando, ¿no? Y llega un momento en que propone las obras al salón oficial y prácticamente le rechazan todas. Entonces, ¿qué es lo que hace ella? Pues decide exponer en la primera exposición impresionista del Salón de los Rechazados en 1874. Ahí ella da un paso de gigante y cambia bastante, ¿no? Tanto en su forma de percibir el arte como de percibir su propio arte, ¿no? Sus propios cuadros, porque tiene libertad. Porque en el Salón de los Rechazados tiene libertad. En esa exposición presenta su obra La cuna. Es una de las obras más importantes de Morisot, y te puedo hablar de que hay una influencia bastante importante de Manet todavía en esta época, con esos negros. Los impresionistas no utilizan el negro, sino que utilizan los colores complementarios para hacer las sombras, es decir, veían color incluso en las sombras. Ahí todavía ella utiliza el negro. Hay una técnica que ha avanzado mucho de lo que presenta en el primer salón oficial del 64. La pincelada ya es más suelta, bastante como en zigzag. Hay una técnica de veladura súper bien hecha, que es el velo de la cuna. En la parte trasera ya empieza a verse una personalidad, esa tela que es capa sobre capa con esos blancos. Los blancos serán súper importantes en Berthe Morisot porque será muy especial, es algo que solo hacía ella, ¿no? Hay una composición diagonal todavía, que está claramente marcada por la mirada de la madre hacia el bebé, por el brazo, y también reforzada por el bracito del bebé que está doblado. Pero todo esto no me parece tan importante como lo que ella es capaz de captar. Te quería hablar, te he dicho antes, de Berthe Morisot como la mamá que pintaba con los impresionistas. Este es su primer contacto con la maternidad. Había Edma, que había sido su compañera, ¿no?, en el aprendizaje. Hay un momento en que decide casarse y tener hijos. Entonces abandona la pintura. Para ella fue, pues bueno, algo bastante triste, ¿no? Que su hermana no pudiera continuar. Sin embargo, vuelvo a la carta que te citaba al principio y vemos que en ella hay un tumulto de sensaciones en el que yo quiero ser artista, lo lograré por perseverancia, decía, pero quiero tener hijos. Entonces ahí tiene ella una tormenta interior muy particular que tienen muchísimas mujeres antes de afrontar la maternidad, ¿no? Entonces aquí nos está presentando a su hermana Edma con su bebé. Lejos de ser una imagen llena de ternura, de cariño, de contacto, lo que ella nos traslada es una madre que mira al bebé con cierta distancia, con incomprensión. Parece que tiene la mirada perdida, parece no entender qué está pasando. Parece ser que el embarazo y el parto de Edma fueron muy, muy complicados para ella. Entonces, los que somos papás y mamás sabemos que en la maternidad
no todos son risas y felicidad. Hay momentos muy complicados en los que te sientes tremendamente incomprendido, te sientes tremendamente solo, te haces muchísimas preguntas, te planteas si estás en la dirección correcta. Entonces, esa mirada que tiene Edma hacia ese bebé es esa distancia que a veces, después de ser mamá, puedes llegar a tener con tu bebé, ¿no? Esa especie de tristeza de que has perdido mucho de lo que tú eras y de que no sabes si ahora mismo estás haciendo lo que deberías hacer, ¿no? Me parece brutal que sea capaz de captar esto. Sin embargo, hay un gesto muy bonito también, que es que Edma, en el lienzo, coge el velo que cae de la cuna y con la mano lo sujeta. Parece que nos está poniendo una barrera al espectador respecto al bebé. Es un símbolo de protección. Es decir, esto será complicado, pero es mi hija y la quiero con locura y la cuidaré por encima de todo. Ese gesto de poner una barrera es realmente precioso. Y esto lo hace Berthe Morisot en la primera exposición impresionista, como te decía. Bueno, no tuvo mucho éxito porque no consiguió vender el cuadro realmente, ¿no? Pero bueno, me parece brutal. Ese mismo año, en el 74, contrae matrimonio. ¿Con quién? Con nada más y nada menos que el hermano pequeño de Edouard Manet, Eugène Manet. Eugène Manet también era pintor. Entonces, su matrimonio, que ya tanto miedo tenía, ¿no?, a que si se casa igual no podía seguir siendo artista, su matrimonio, en vez de ponerle trabas, le abrió todo un mundo porque Eugène la admiraba profundamente y eso la potenció, le dio libertad para exponer, para pintar, tenían debates artísticos por las noches. Vamos, él la ayudó en todo porque sentía una admiración profunda por su mujer, como mujer, pero también como artista. Entonces, en su luna de miel, ella empieza a trabajar con nuevas técnicas como por ejemplo la acuarela. Aquí, ¿por qué me detengo en esto? Porque en este momento con la acuarela empieza a utilizar un pincel más fino, más ligero. La acuarela le permite que suelte la mano, ¿no? O sea, se deja guiar por la caída del agua que escurre por el papel, eso le hace soltar la mano y a partir de ahí su pincelada va a cambiar totalmente. Tendrá un vigor, un nerviosismo y una fuerza que serán propias de Berthe Morisot. Entonces, su marido la potenció muchísimo y poco después nacerá Julie, el amor de las vidas de sus papás, que fue también su musa en muchísimas obras y también la de muchos impresionistas. Julie fue pintada por muchísimos de sus compañeros de movimiento. Ellas tenían una relación muy especial, una relación de amor mutuo, de pasión de madre e hija, de admiración, de entendimiento, de compartir muchísimos espacios y momentos dedicados al arte, a la compañía. Bueno, fue una relación tan especial que luego esto lo reflejó en sus obras. Hay una obra que también te traigo, que es El lago de Bois de Boulogne. Aquí el estilo de Morisot, como te digo, ya había cambiado totalmente. Las pinceladas nerviosas en todas las direcciones, no hay bordes, no hay dibujos, es el color el que crea las figuras y las formas. Utiliza colores complementarios, ya no utiliza negros, es decir, aquí se está un poco creando su propia personalidad, ¿no? Manet era muy intenso con ella y tenían una relación un nexo muy fuerte, pero ella empieza a tener su propia personalidad por completo. El vigor de sus pinceladas es brutal, unas pinceladas en zigzag que no se mezclan, o sea, ella no mezcla las pinceladas, no hay subtonos, se ven una por una, son nuestros ojos las que luego componen la imagen y la forma, ¿no? Y respecto a este momento del lago de Bois de Boulogne y los momentos que compartía con Julie, ella escribe en su diario: otro paseo por los muelles con Julie, haciendo preguntas todo el tiempo. Estuvimos examinando el sol y el planeta en un globo. Allí, en los jardines de las Tullerías, sentándome, comencé a reflexionar sobre mi pintura del jardín, mirando las sombras en la arena y en el techo del Louvre.
y tratando de encontrar la relación entre luz y sombra. Julie vio rosa en la luz y púrpura en las sombras. Esto es un extracto del diario de Bergh Morisot. Me parece fantástico. Julie es una impresionista en toda regla. Es maravillosa la niña, ¿no? Bergh se nutre de este imaginario infantil, ¿no? De la visión de los ojos de Julie, de los colores, de las luces, de las sombras. La percepción de la niña la nutre realmente y ella lo utilizará para su pintura. De esa relación tan estrecha, tan vivaz, tan espontánea y tan natural que tiene con su hija, ella se fue haciendo cada vez más personal y más grande. Es decir, Julie fue realmente una inspiración para Bergh Morisot. Hay otra obra que te quiero traer, que también es Julie, la modelo, que es Niña pelirroja sentada en una terraza. Esto ya la hace en 1884. Esta obra es impresionante, impresionante. O sea, la luz entra por la ventana y impacta en el interior con una fuerza, una rotundidad increíble. Y hay una reciprocidad lumínica aquí, porque el interior también tiene su propia luz. Todos los objetos reflejan luz. Emana luz absolutamente todo el cuadro. Las tonalidades son naranjas, ocres, amarillos, tirando a dorados. Estas tonalidades dotan a la obra de una calidez espectacular. Ese calor de las tonalidades, además, levanta todavía mucho más el brillo, ¿no? Es espectacular, realmente espectacular. Es que Bergh Morisot era espectacular. Ella no dejó de ser mamá para ser pintora y no dejó de ser pintora por ser mujer. Es realmente inspiradora, es extraordinaria. Estoy absolutamente embriagada con Bergh y su obra, y su arte y su lucha. Para terminar, te quiero leer un fragmento de una carta que le escribe en el año de su muerte a Julie. A finales de febrero de 1895, Bergh Morisot escribió estas palabras para su hija. Mi querida Julie, te amo mientras estoy muriendo. Todavía te amaré cuando esté muerta. Te lo ruego, no llores. Esta despedida era inevitable. Me hubiera gustado estar contigo hasta que te casaras. Trabaja duro y sé buena, como siempre lo has sido. Nunca me has causado un momento de tristeza en tu pequeña vida. Tienes belleza, buena fortuna. Úsalos bien. No llores. Te amo más de lo que puedo decirte. Es realmente estremecedor. Quería terminar con una frase dedicada a mi niña. Mi preciosa María, eres absolutamente inspiradora para mí, como lo fue Julie para la gran Bergh Morisot. Te amo más de lo que puedo decirte.